Pero muy buenas noches, compañeras y compañeros. Un gusto reencontrarnos con ustedes una vez más en este segundo programa de la segunda temporada del Foco. Hoy tenemos el placer de tener a Ivonne Pasada, candidata a presidente del Frente Amplio. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un honor tenerla acá con nosotros. Como siempre nos acompaña nuestra queridísima compañera Andrea Santana. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ernesto. Un saludo a todos los compañeros presentes y a que nos siguen detrás de cámaras. Qué lindo. Muchas gracias, Ivonne. Qué lindo poder tener la mesa con más mujeres. Desde un principio siempre apostamos a la paridad y hoy tener esta mesa un poquito más equitativa nos llena de orgullo y de placer. ¿No es así, compañero y amigo Sebastián Ibarra, Tatán Zurdo? Buenas noches. Buenas noches, compañeras y compañeros. Una vez más, muchas gracias por seguir en el programa. Y primero, decirle el primer programa que tuvimos con Rafael Michelini, los elogios que recibí sobre Andrea, de cómo hablaste en el programa, cómo te desempeñaste, una compañera joven, una compañera nueva, en la segunda temporada del Foco, así que todos los elogios fueron para ti. Muchas gracias. Me hiciste sonrojar ya al arrancar el programa. Yo te dije que te iba a decir en el primer programa que todos los elogios fueron para ti. Iván, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Tatán, contanos, este domingo vamos, antes que arranquemos con las preguntas, se vienen las elecciones. Contale a los compañeros, a los compañeros y a las compañeras militantes cómo pueden hacer para votar, dónde se vota, todas esas dudas que la gente tiene. Sácalas, Perfecto, todo muy bien. Primero, estoy contento como todo militante frente amplista porque es una semana, ya estamos a 2 días casi de las elecciones del Frente Amplio, lo cual motiva porque sé que los comités de base, con esa alegría, con esa frescura, con esa garra de militante que estamos teniendo, sé que los comités de base van a estar bombardeados de gente y explotando las urnas, como decía hasta el propio Tabaré Vázquez, ¿no? Va a ser una explosión de votos y qué lindo tener hoy en día a nuestra candidata arriba de la mesa para charlar de estos temas. Bueno, para votar en el Frente Amplio, tenés que ser de 14 en adelante. Si no sos adherente en el Frente Amplio, se te hace una adhesión en el momento, lo cual ahí, hacerte una adhesión ya permite votar. Podés votar a 3, de los 3 candidatos te elegir a uno. Puede ser Gonzalo Civila, puede ser Pereira, y en este caso Ivonne Pasada. Después tenés 2 candidatas a la departamental de Montevideo, que también son 2 mujeres. Tenés a Gabriela Ibarren y tenés a Graciela Villar. Y ahí tenés que decidir por una compañera. Si no sos en ningún sector, podés meter las listas, una y una, dentro de la papeleta y después adentro de la urna. Y si tenés algún sector en especial, pero no estás de acuerdo con tu candidato o candidata, podés hacer una elección. Es así como se vota, mayores de 14 años en adelante. Ya que arrancaste, te dejo si querés empezar las preguntas para nuestra candidata. ¿Ustedes me permiten hacer una acotación Por supuesto sobre que sí. eso? Porque hay algunas cuestiones que son importantes y me gustaría definir en cuanto a la votación. La gente puede tener, son 5 votaciones distintas las que se hacen. Una es a la candidatura sobre la presidencia del Frente Amplio, que la compañera acá representa a una de los candidatos o candidatas. Después tenemos lo que es presidencia de lo que es departamental y ahí tenemos una cantidad de compañeras y compañeros en todo el país que en cada departamento van a hacer su votación. La tercera papeleta y la cuarta tienen que ver con los sectores. Una es la agrupación que va a ir al plenario nacional como equipo y otra es el que va a ir al plenario departamental como equipo. Eso es sencillo, pueden hacer papeletas que están las 4 juntas que van a poder meter eso. Lo que sí es importante y hay que tenerlo en cuenta porque no tienen un registro en papeletas, son aquellos candidatos que van por las bases. Esto quiere decir que cada comité de su barrio eligió representantes para ir a las votaciones y hay compañeros que van a las votaciones de lo que es nacional y compañeras y compañeros que van a lo que es plenario departamental. En ese caso no existe una papeleta, lo que va a existir es una ficha donde ustedes van a ir y pueden marcar hasta 3 compañeros para el plenario nacional y hasta 3 compañeros para el plenario departamental. Y de ahí salen las representaciones de las bases, que es importante tenerlo en cuenta porque son aquellos vecinos que son los primeros en poder escuchar las sugerencias que ustedes tienen. Y ahí sí completamos. Muchísimas gracias, Andrea, faltaba un montón de información. Entonces. Lo que pasa es que, claro, Andrea está más en... Yo te conté una parte porque embarullo mucho a la gente, por eso me dijeron, los elogios fueron para ti. Por eso ya la tiré la ahora estamos sabiendo el porqué. Ahora fue porque... La pregunta para la compañera. No, más que pregunta, para mí, en lo personal, porque con Ivonne me ha tocado mucho de acompañarla en este caso, de lo cual fue muy agradecido, sobre todo la campaña que se hizo en el municipio CH, que fue una campaña que yo voy a rescatar algo de Ivonne que me encantó. Y me encantó de verdad porque lo que falta en el Frente Amplio es la juventud, acompañándola. Ivonne hizo un cuadro de jóvenes que se empezaron a sumar, sobre todo los jóvenes del municipio CH,
lo cual recorrimos todo el municipio. Todo el municipio de feria, puerta a puerta, siempre con alegría, bandera frente amplista. Después nos agarró un poco la pandemia y tuvimos que cortar un poco lo que iba a ser ese banderolazo que íbamos a organizar con los jóvenes. Pero justamente Ivonne tiene una capacidad de armar equipos. Y eso es lo que quiero destacar de Ivonne, que arma muy bien los equipos con gente joven, con gente fresca, con esa naturalidad que tiene Ivonne para justamente presidir justamente este frente amplio, que es lo que precisamos. Ivonne, te dejo todo aquí. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a reiterar la invitación. Muy buena la explicación de cómo votar el próximo domingo, que no es menor, porque esa información para el que lo va a hacer por primera vez es importante, porque no es una votación sencilla la del Frente Amplio, pero quiero rescatar de eso, somos la fuerza política más importante de América Latina que tiene este mecanismo de elección. Es una garantía y es una democracia realmente directa, ¿no? Acá se eligen a nuestros compañeros y compañeras para estar en toda la estructura del Frente Amplio por un voto directo de la gente, ¿no? Y eso le hace muy bien a la política y le hace muy bien también a nuestra fuerza política. Así que es importante, ya les estoy diciendo, hay que ir a votar el domingo 5 y el que no es adherente y tiene más de 14 años es una buena oportunidad de estar en un espacio donde la juventud es muy bien recibida, pero fundamentalmente porque queremos la audacia, el riesgo, lo no contaminado, y poner esas ideas adentro del Frente Amplio y que estén en los espacios de decisión, no para pintar un muro o repartir unos volantes. Eso también se puede hacer porque lo hacemos nosotros mismos, pero el estar en esos espacios de toma de decisiones es en realidad la oportunidad que le tiene que dar el Frente Amplio y que muchas veces eso no sucede y hay que corregirlo y hay que dar las oportunidades. Lo mismo pasa con nosotros las mujeres. Ya vamos a hablar del tema, porque tengo mucho de la temática también para tratar. Pero es una instancia importante y para mí personalmente la misma fuerza, el mismo compromiso que le pusimos al municipio CH, que la única condición que uno le puso fue que sea unitario y que saliera en esa clave, ¿no? Y bueno, en esa clave salió y yo creo que fue el elemento más importante. No habremos ganado el municipio si mejoramos la votación con relación a la elección anterior. Sí votamos más que el propio alcalde, pero no alcanzó. Y lo que sí alcanzó, un poco lo que decía Sebastián, ¿no? Cómo quedó organizado y cómo quedaron los gurises militando después, algunos a sus sectores y otros que no tenían el sector, siguieron desarrollando tareas. Y por eso son las oportunidades. Nunca me voy a olvidar que estábamos en nuestro comando y queríamos que los gurises se apropiaran del espacio, un espacio donde estar, un espacio donde conversar, un espacio si tenían ganas de tocar la guitarra, que lo hicieran, ¿no? Exacto. Y bueno, siempre aquello de que ¿qué hacemos con las llaves? Le damos las llaves a los jóvenes, ¿no? Esa cosa tan típica, ¿no? Eso le estás hablando también de la juventud, porque tenés dentro de tu trayectoria el hecho de haber sido profesora. Por lo que tengo hasta ahora entendido es que, bueno, la materia tal vez no esté nombrada como estaba antes, pero tenía que ver con el tema de la previsión de lo que son accidentes laborales y enfermedades y todo eso. Te voy a hacer una pequeña reseña como para que tú después te cuentes desde tu sentir eso. Profesora en UTU, en el sindicato de la enseñanza, tuviste también la UTU, ¿verdad? Tuviste también trayectoria y vinculación con el PCNT a raíz de ese gremio y tenés también después la experiencia parlamentaria de los primeros 10 años como diputada y otros 5 como senadora. Si nos puede hacer como una síntesis de esto, porque tenés un montón sino para hablar. Sí, nosotros ingresamos a la Universidad del Trabajo en un llamado
que hubo para adscriptos, profesores adscriptos. Estaba en facultad y yo ya tenía un hijo chico, muy chico, y quería estudiar y trabajar, que a veces para nosotras es imposible. Y participé de ese concurso, quedamos en forma interina y comenzamos lo que es seguridad industrial. Seguridad industrial es una asignatura que en aquel momento se llamaba así, después salió el técnico previsionista, la prevención de los accidentes en el mundo del trabajo. La seguridad industrial tenía esa función. Y más adelante estuve en una escuela de UTU, que sería lo que hoy llamamos esas escuelas de contexto crítico, en la zona de Malvin Norte, al lado de la cancha Bazañas, o sea que vimos crecer todos los edificios de la zona de Malvin Alto y de todo el espacio allí. Era el Álvarez Cortés, esa escuela, era donde estaban los menores de edad privados de libertad. Y imagínense ustedes que a la educación le dieran ese espacio de lugar de enseñanza, ¿no? Muy crítico, 2 salones, no fueron ni capaces de sacar de ese predio la cárcel, así se le entregaron a la enseñanza. Cuando la UTU era vista la cenicienta de la educación para los pobres tiene que ser pobre, ¿no? Y ahí formamos el grupo, todavía no estábamos en democracia, el sindicato, y la movilización nuestra comenzó sobre aquellos compañeros que estaban privados de libertad, que eran compañeros de la educación técnica, y el sindicato fue AFUNTU, Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay. ¿1985 eso? En el 85 ya estaba instalada la democracia, nosotros lo hicimos entre el 83 y el 84. Y ahí grupo humano maravilloso que después el mundo y la vida nos llevó a caminos comunes. El presidente del CODICEL, del gobierno de Tabaré Vázquez, Wilson Neto, el doctor Enrique Soto, Glenda Rondán, todo un equipo muy comprometido con la educación. De allí ella en democracia y con el PIT-CNT ya en la calle, ingresamos también al PIT-CNT, y a partir de los años 90, en plena resistencia del modelo neoliberal, donde la educación tuvo los golpes más fuertes, y la educación técnica fue la mayor que tuvo, porque nos comprometieron el futuro con un convenio con el BID, una deuda externa impresionante que la pagaba la gente, pero que no la vio la enseñanza, porque se gastaron en elementos que eran inexistentes. Decían que compraban computadoras, las computadoras nunca llegaban, y nos daban un cartón con el teclado para que allí hiciéramos la enseñanza. Estoy hablando de los años 90, que en la vida política es la nada, ¿no? El padre del actual presidente. Yo te iba a decir eso, es un reflejo de lo que es el padre con el hijo, ¿no? Es un claro reflejo de ese gobierno neoliberal, ese herrerismo, ese gobierno que lo dijimos todo lo que iba a pasar, pero ya vamos a tocar el tema ese del gobierno también. Y bueno, ahí estuvimos también en el PIT-CNT, integré la mesa representativa, fui presidenta del sindicato en 2 oportunidades, fui también secretaria general, y después fui una de las coordinadoras del PIT-CNT, junto con Juan Castillo y Julio García, en el periodo más complejo de nuestro país, entre el 2001 hasta el 2004, y bueno, de ahí uno aprende mucho, aprende el tema de la solidaridad, el tema de clase, el tema de negociación, el tema de articulación y de diálogo, ¿no? Recién el compañero decía que usted es muy buena y debe ser la opinión de muchísima gente armando equipos, ¿verdad? Usted se ve ahora de cara a posible presidenta de nuestro frente, que eso también tiene que ver con formar un buen equipo que esté
previsto a lo que se viene, ¿verdad? Una resistencia que nos quedan por 3 años como oposición muy fuerte. Están habiendo cambios muy significativos en materia de educación, precisamente. Hemos tenido retrocesos realmente lamentables. En el caso de que le toque ganar la presidencia, ¿cómo piensa afrontar estas cuestiones como presidenta, principalmente para organizar el equipo y después para hacerle frente como oposición a este gobierno? Es indudable que no podemos tener un frente amplio que funcione de manera unipersonal. Eso va al fracaso, ni pensar de que el que llegue, hombre o mujer, a la presidencia del Frente Amplio va a ser un mesías que en menos de un mes, 2 meses comienza a transformarlo. Eso es imposible. Nadie puede ir por ese camino, hay que ir por un camino de un equipo integrado con todas las miradas, un equipo que trabaje en forma colectiva, que trabaje en forma horizontal, que la experiencia esté en juego sobre la mesa y el trabajo de construir un frente amplio. Nosotros decimos de puertas abiertas. Ese es un tema, tener las puertas abiertas, pero también lo fundamental es un frente amplio que todos tengan un valor adentro de nuestra fuerza política y también intergeneracional. Los cambios no solamente es de 1 o 2 generaciones, el cambio tiene que ser intergeneracional, que es lo que nos va a permitir estar todos y todas en la transformación necesaria de nuestro Frente Amplio. Y cuando dice intergeneracional, o sea, nos referimos a todas las generaciones, nosotros, los jóvenes que recién empezamos en esto, la gente con más militancia, pero cuando dice todos, ¿no? Habla de los sectores chicos del Frente Amplio. ¿A qué se refiere precisamente cuando dice todos? Todos y todas, me refiero fundamentalmente a la integración de nuestro Frente Amplio como un todo. Estarán la representación de los sectores y estarán también la representación de las bases. Ese es el todo con una mirada intergeneracional, porque cada uno o cada una tiene una función y un cometido dentro de nuestra fuerza política. Por eso estamos haciendo esta elección, como tan bien lo presentó la compañera, que cada uno tiene un espacio y un lugar, ¿no? Y también están aquellos que no están en esa elección, que son los que están cotidianamente en nuestros comités de base y son los que abren, cierran las puertas, que están en forma permanente. Viste que en el primer programa yo dije, todos los elogios eran para Andrea. No le erré, no tuvieron, era así, todos los elogios. Ahora vamos a ir a un corte porque tenemos una sorpresita, ¿no? Sí, una sorpresa, pero antes de ir a un corte, yo tengo porque acá te escriben, esto es es un termómetro. El mío se rompió la pantalla de tanto recibir porque mensajes. viste que cuando uno está militando, porque hay que usar todas las armas. Para mí esto es un arma también, hay que saber usarla, que es el tema de las redes sociales. Pero hay mucha gente, sobre todo la gente del interior, que no se escribe. Pero antes de ir a la pausa, porque ya está la sorpresa, pero te la deja picando. Tú visitaste muchas veces el interior, mucho, recorriste mucho el interior, hablaste con la gente, escuchaste a la gente de los pueblos chicos, como hacía Tabaré, los pueblos chicos, los pueblos grandes. ¿Qué sensación te da en esta recorrida nueva como presidenta del Frente Amplio? ¿Sentís esa efervescencia de antes cuando éramos gobierno a esto nuevo que es el Frente Amplio que tenemos? Y te la dejo para después de la pausa. Bueno. Mira que te estoy nombrando la tierra de tus mayores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar. Bueno, acá estamos de vuelta con la sorpresa que Tatán, ya lo vieron, estaba así desesperado. Es un placer tenerte, Graciela. La verdad que nos dejaste a todos sorprendidos porque aparte Graciela había estado en la primera temporada del Foco y justo el programa en el que vino ella yo no había podido estar, así que qué honor, qué placer para mí poder compartir esta mesa tan amplia, tan linda. Vamos a retomar, si les parece bien, con la pregunta que le había hecho el compañero sobre la recorrida al interior, sobre ese entusiasmo que sentís ahora
si es el mismo de aquellos años, y cómo lo ves como una militante con una historia increíble, bueno, contame. Sí, el entusiasmo realmente es el mismo. Quizás lo que es distinto es la realidad que hoy tenés, no la comparás de la misma manera. Pero cuando estás acostumbrado a hacerlo, porque lo hicimos en las campañas, lo hicimos en el movimiento sindical, porque el espacio que más te costaba conquistar es el interior, organizar, armar, comprender la comunicación. También lo hicimos estando en el Parlamento. Le habíamos puesto a nuestro despacho, se llamaba el despacho móvil, porque la idea era aprobar las leyes y no quedarte con esa idea que levantamos la mano, nos vamos tranquilos a nuestra casa porque tenemos la ley que tanto habíamos peleado aprobada. Por ejemplo, la de las 8 horas de los trabajadores rurales, veníamos del movimiento sindical, haber aprobado esas cosas que estaban siempre en los volantes o la negociación colectiva, era un compromiso muy fuerte. Entonces tomábamos la decisión de ir recorriendo lugares del interior para promover estas normas, las presentábamos en club de un departamento, la podíamos estar presentando también en casas. La idea era tomar y apropiarse la gente de estas leyes, que cuesta y sigue costando, porque recorriendo ahora el interior, y más con este gobierno, vemos cómo se vuelve lentamente a repetir los mismos escenarios de años pasados del papá de este presidente que mantiene las mismas políticas y con mucho miedo, ¿no? Volvemos al miedo, al manejo del miedo, no te afilies. Yo el otro día estábamos en Rivera y escuchamos dos señoras que salían pensaban ir a votar, ¿no? Y le decían, ese no lo votes porque es comunista. O sea, el asociar cosas que pasaban, decías, están guardadas directamente, ¿no? con el Además, yo voy a retomar después te interrumpo porque lo que pasó el domingo pasado con las elecciones del PS, yo publiqué un video de lo que pasó en Soca. Una ex funcionaria de la intendencia de Soca, de que estuvo trabajando, cambió las listas. Iba a la lista de la 1 a votarla y ponía lista de la 6, porque nuestros compañeros veteranos jubilados no tenían la oportunidad de esa lista. ¿Qué grave fue eso? Y sí, el video está circulando, ojalá que se haga cargo. Pero hablando, antes que pase a Graciela, yo quería hacerte esa pregunta que quedó medio en el tintero, como siempre digo, queda en el aire, aterrizarla ahora. ¿Cómo ves este interior con este Frente Amplio como está hoy en día, si lo podés comparar a otro Frente Amplio del interior? ¿Me explico cómo es ahora la oposición? Sí. No. En algunos lugares sí y en otros realmente no. El tema que faltó, lo que diríamos, meter calle, ¿no? Nos faltó, por supuesto que tuvimos la pandemia de por medio, pero demuestra que nuestro Frente Amplio tuvo una crisis de conducción importante que se ve en la estructura país, ¿no? Y fundamentalmente en el interior se resiente bastante más. Pero con todo eso hay, yo le pongo fueguitos, hay ruidos. Y esos ruidos son importantísimos porque hay demanda. Pero la demanda no es solamente, no vienen a vernos nunca, esto, aquello, la demanda ya está pasando. Eso, ese espacio que es importante, ¿no? Porque viene lo propositivo. Y en eso tiene que estar muy atento el Frente Amplio. Por eso la necesidad de un trabajo en equipo. Por eso descentralizar la fuerza política es importantísimo para armar un proyecto nacional, un proyecto país, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerles. Primero que nada quiero agradecerles la presencia y el privilegio de estar entre dos mujeres de la calidad humana de las dos. Ahora te tiro otra, te vengaste del miércoles pasado, ¿no? Estabas acorralado y ahora sí me siento acá. El miércoles pasado nos acompañó Rafael y Darío del nuevo espacio y éramos todos hombres. Ya está. Debo confesar que para esta mesa pedí mujeres y me trajeron mujeres de talla excelente. Usted lo que pide, el foco lo conseguimos.
Igual le quiero dar la bienvenida a Graciela porque con ella la recibimos y agradecerte estar acá. Un gusto estar con ustedes. Obviamente que lo que yo quiero hablar con ustedes es de género. No hay otro tema Y es un para tema tocar. muy importante para nosotros. Tenemos la suerte o el trabajo que culminó en un congreso donde la paridad se quedó en consenso, ¿no? Fue un consenso. ¿Qué trabajo tenemos? Porque en los comités me he encontrado que, no sé, a veces somos 8 y 7 son mujeres, ¿no? En la militancia, en las calles, en los colectivos, la participación de las mujeres amplísima. Y sin embargo, en los lugares de poder, ahí como que, bueno, siempre tenemos algunas otras condiciones que son como más duras de prever. Me gustaría cualquiera de las dos que me vayan contando. Estaría bueno que le respondan ambas desde su visión la misma pregunta, ¿no? Porque es una pregunta muy interesante. Sí, sin duda, aparte son candidatas que van a llevar la fuerza política por otro camino, si cualquiera de las dos toma el compromiso de guiar a esta fuerza política, cada una en su función. ¿Cuál es la proyección que tenemos como mujeres para ir evolucionando dentro de lo que son los procesos y sobre todo los cargos y los lugares de decisión dentro del Frente Amplio? Porque el trabajo de seguro de a pie lo hacemos. Lo tenemos, lo garantizamos. Somos garantía de trabajo, somos garantía de abrir los comités, somos garantía de poner la comida para que se venda, somos garantía de salir con las listas, somos y fuimos garantías del boca a boca en la segunda vuelta de las elecciones del 2019. Fuimos garantía de la recolección de firmas, llevándole desde la peluquera hasta el almacenero, a la pedícula, a todo aquel que conocíamos y aquella que conocíamos en el barrio. Somos garantía de resistencia y de lucha. Ayer se conmemoraron 40 años del Río de Libertad, 30 de noviembre histórico, que fue manoseado en el Parlamento de la República a través de una secretaria de Derechos Humanos que lejos está de entender la gesta democrática que significó para nuestro país ese escenario donde estuvieron todos los partidos representados diciéndole no a la dictadura que pretendía institucionalizarse. Ese Río de Libertad es un nacimiento donde probablemente más del 50% éramos mujeres, como lo fuimos las presas políticas, como fuimos las torturadas. Digo, somos parte de la historia de este país, pero también somos parte de un género que viene hace más de 2 siglos peleando por tener derechos. Y si bien hemos avanzado, tenemos que decir que el patriarcado nos atraviesa a todos, en todas las estructuras, las sociales, las políticas y las institucionales. Y que bueno, y también que nuestro país ha dado un enorme retroceso en la representación parlamentaria de las mujeres. Es en el Ejecutivo, por supuesto, que no hay mujeres prácticamente, salvo Azucena Arbeleche y la ministra de Vivienda. Cuando la campaña decían todo lo contrario. Exactamente. Con una Beatriz Argimón que se venía caracterizando por tener una actividad de conjunto en la bancada bicameral femenina, donde participaban nuestras legisladoras y ella, y alguna que otra más del Partido Nacional. Pero hoy en nuestro frente hemos impulsado las mujeres, que necesitamos aliados hombres y algunos los tenemos, que la estructura ponga en práctica en forma muy parcial sus resoluciones que ya son históricas, ¿no? De la paridad y del patriarcado como antipatriarcal, antirracista y paritario. Y es una lucha. Somos ambas experientes en venir del movimiento sindical, un movimiento sindical donde también hemos liderado procesos también a forceps, viniendo de gremios mayoritariamente femeninos. Yo vengo de la Federación Uruguaya de la Salud, donde el 80% somos mujeres. Ella viene del sector de la educación, donde el 80% son mujeres, y aún así las representaciones paritarias no se dieron, fueron excepcionales, y se irrumpió por la perseverancia y por la insistencia de algunas mujeres que estuvimos decididas, a pesar de nuestras vidas personales, a mantener ese lugar de lucha, a poner nuestra voz y nuestras opiniones en espacios muy competitivos. ¿Cómo las herencias culturales nos condicionan? Porque
porque estamos hablando que en la salud la mayoría somos mujeres, o sea que en todos los sistemas de cuidado somos las mujeres las que estamos más presentes, y en el tema de educación también somos las mujeres, por lo que cuando quieramos podemos revertir con esa educación aquello patriarcal de lo que venimos transformando de a poquito. Evidentemente nosotras mismas nos autoboicoteamos, por decirlo de alguna manera, que en el transmitir conocimientos seguimos transmitiendo esa herencia patriarcal sin darnos cuenta que nos nos perjudicamos nosotras mismas. Claro. El patriarcado es más viejo que el capitalismo. Claro. Sí, eso ya es. Lo precede, eso sí. lo precede. Recuerden que éramos cosas, que no existíamos, que no teníamos derecho a hablar, a opinar, éramos sometidas. O sea que es una batalla mundial. Las mujeres transversalmente estamos peleando en todos los lugares y avanzando con un paso atrás y dos adelante, pero acumulando mucha fuerza. Y hay, Rodrigo Arocena, un representante de la universidad magnífico, plantea que la revolución del siglo XXI es el feminismo. Y este feminismo, donde van a converger estas historias en las que nosotros hemos acumulado en experiencia, pero hay nuevos feminismos que irrumpen, que tienen otras urgencias, ¿no? Hay una nueva generación que tiene una urgencia y que nosotros estamos dispuestos a acompañar y a acompasar, sabiendo que en esta pelea precisamos aliados. Yo te iba a decir eso, el Muchos feminismo aliados. no quiere decir que la mujer sea por encima del hombre, sino igualar las condiciones que hasta ahora todavía estamos en la lucha. Que nos parece bastante difícil de entender que una organización política cuya origen ideológico y de pertenencia es la pelea por los derechos y la igualdad de todos y todas, no haya podido resolver sin traumas este proceso de articulación de que ese 50% que somos las mujeres es una cuestión de carácter de justicia que estemos en los ámbitos de decisión. Pero es una disputa de poder también, y cuando disputas el poder, las cosas pierden el entorno teórico para transformarse en una situación compleja. Perdón que me interrumpa, pero eso, yo digo Bon también, ¿no? Porque esa lucha también la estábamos hablando en el Frente Amplio a todo nivel nacional, pero también está el discurso del Frente Amplio. Porque todos nuestros legisladores, compañeros en los comités y compañeras, hablamos siempre de eso, pero la realidad del Frente Amplio es que no es igual. Y a eso se le va a decir. Por eso mismo, por eso, lo respondió Graciela, sí, no quería exacto, saber pero la también- opinión también de Ivonne con respecto a Exactamente. Lo que decía Graciela es el punto de quiebre que tenemos. El tema de la disputa del poder. Porque nosotros sacamos bien las actas, hacemos bien las ollas populares, podemos hacer una buena secretaría, la atención social, pero cuando vas subiendo y empezás a competir con el poder, ahí ya no sos necesario. Y eso pasa. Miremos lo que está pasando ahora con la elección interna. Hay un resultado interesantísimo, ¿no? En Montevideo tenemos 2 compañeras mujeres que están planteando la presidencia de la departamental. 26 en total en el país que están planteándose las presidencias departamentales en cada rincón. Algunas únicas, otras las 3 son mujeres, como en Soriano, ¿no? Y quedaron 2 departamentos solamente con presencia solo de varón, ¿no? Pero si vas a las listas partidarias, la mayoría son los varones las que encabezan. O sea, entonces, estamos avanzando. Hay una puesta a punto, porque también hay que decir, la militancia, estar en una competencia política y en una candidatura para las mujeres, también son las diferencias que hay. No son las mismas. Lo digo hasta en mi caso de lo que estoy paseando hoy. No podemos decir en igualdad de condiciones porque las condiciones no son iguales. Entonces, para presentarse una candidatura con determinadas características, que también es una forma de hacer política distinto, no tenés las condiciones dadas para que eso suceda y que pueda ser imitativo de que otras compañeras puedan realizar exactamente lo mismo.
Entonces, el tema es mucho más profundo. Sucede en la política y sucede en el movimiento sindical, por más que han existido avances, es la misma discusión de compartir el poder, que también está el poder dentro de los sindicatos y dentro del movimiento sindical y en organizaciones sociales. Entonces, el tema central pasa por ahí y la responsabilidad que tendremos en el próximo construcción de Frente Amplio es ver cómo nos complementamos hombres y mujeres, porque hoy dar la lucha sola las mujeres, en esta etapa no. En Pero esta además, etapa Iván, porque complementaria. nosotros entendemos la política Exacto. como parte de una experiencia Exacto. colectiva. Exacto. Nosotras no somos antihombres, ¿No? nosotros somos pro-paritarias. Y la paridad es compartir con el otro esta experiencia de hacer política. Y eso es un principio básico, que a veces choca con algunos feminismos, pero nosotros entendemos que la paridad es un principio de justicia que tiene que regir las organizaciones sociales, las políticas y las institucionales. Y en esa paridad nosotros sabemos que precisamos hombres al lado nuestros y también disidencias que tienen que estar incorporadas. Y también porque sabemos y hablamos seriamente de la transversalidad que tiene el género, la raza y las diversas orientaciones. Y eso lo incluimos las mujeres con una naturalidad que a la otra parte les cuesta mucho aceptar. Entonces, las mujeres a través de esta lucha por esta paridad han puesto arriba de la mesa y en agenda cuestiones que hacen un debate profundamente político para la izquierda. Hemos aprendido, porque los movimientos sociales se han movilizado por fuera de nuestra organización Los hemos incorporado. y los hemos incorporado. Eso habla bien de esta organización. Por supuesto que sí. Ahora, no es incorporarlo, es asimilarlo dentro de nuestra propia concepción política. Esa utopía del siglo XXI tiene que ser Ahora, diversa. el camino de lo que estaba planteando también es fundamental avanzar en la formación, avanzar en lo que vas de alguna manera en estas primeras líneas de trabajo que no son nuevas, ¿no? Porque la unidad temática de las ciudadanas tiene 30 años que viene trabajando en estos temas, ¿no? Que no es poca cosa, que ha costado su reconocimiento como tal, pero que ha sabido colocar sobre la mesa estos temas, que es la etapa de apropiarlos, es la etapa de ir por ese camino y colocar al Frente Amplio en esta discusión. No podemos barrer debajo de la alfombra estos temas. La cuota ayudó, pero cuando vamos a la realidad no terminamos de solucionar los problemas. O sea, eso es otra cosa que tenemos que ver, ¿no? Yo voy a hacer una reflexión personal que va acompañada de una pregunta que tiene que ver con estas cuestiones. Nosotros estamos tocando primero lo que es la paridad, creo que es un tema que se ha resuelto en conjunto, hombres y mujeres, con el tema de la lista, las listas armadas conjuntas. Bueno, esta lucha histórica que ustedes traen, que creo que es una lucha más validera que la de nosotros los jóvenes, y le voy a explicar por qué. Nosotros creamos el mundo más abierto, en donde ya se identifica desde chico qué es el patriarcado, que es ese modelo antiquísimo que viene, que la mujer tiene que quedarse en la casa, que el hombre es el que trabaja, que etcétera, etcétera. No voy a seguir dando argumentos sobre eso porque ya todos sabemos y tenemos claro qué es el patriarcado. Nuestros hijos lo tienen más claro. Nuestros hijos se crían ya con esta cuestión de que ni colores hay. O sea, no existe ni el color rosado ni el color azul. El color es de todos y para todos. Pero ustedes inician una lucha en una época en la que realmente el patriarcado venía acompañado de un rotundo machismo, principalmente de muchas mujeres. Porque obviamente las mujeres acompañan, todos somos víctimas, ¿verdad? Hombres y mujeres somos víctimas de este modelo implementado. Ahora la cuestión es, ¿cómo podemos combatir como fuerza política? ¿Cómo pueden combatir ustedes como referentes nuestros de nuestra hermosa fuerza política cuando precisamente el patriarcado existe tan arraigado dentro de nuestros mismos dirigentes, sean de la izquierda o de la derecha, como en el caso de Beatriz Argemón, defendiendo a Moreira, en un caso que creo que no tiene justificación alguna, como mujer principalmente, antes que como el cargo que le otorguen? ¿Cómo vencen o cómo se enfocan en ese tipo de temas ustedes como referentes feministas y referentes históricas de nuestra fuerza política? Yo te voy a decir, mira, una sola cosa que nos pasó ahora, en estos meses.
cuando se empieza a incluir en la agenda la posibilidad de una mujer, ¿no? O 2 o 3 para la presidencia del Frente Amplio, inmediatamente se coloca una presidencia bicéfala. Interesante que lo digas eso. ¿Por qué aparece eso? Porque estaba la propuesta de una mujer. Entonces apareció de una mujer, y eso es lo que más me preocupa. Era lo que iba a decir. Perdón. Eso es lo que tiene Aparece justamente, ¿no?, de la mirada de una mujer. Entonces, si habrá que trabajar, ¿no?, si habrá que trabajar culturalmente, ¿no?, porque no era lo mismo, que lo tendríamos que ver cómo se implementaba, el tema de la paridad. Es decir, vamos hacia una mirada paritaria en la construcción de una presidencia. Pero no aquello bicéfalo, no sé cómo va a ser, 2 meses uno, 3 meses uno, 4 meses, bueno, nada. Fue porque apareció la posibilidad de tener el nombre de una mujer. Y esas cosas aún pasan, ¿no? Más allá de que fue la idea de una mujer, pasa en la mirada y en la cabeza también de otras mujeres. Entonces, nosotros debemos de trabajar fuertemente en esos temas y trabajar políticamente. Yo creo que esto de las 26 mujeres que está sobre la mesa, hay que aprovecharlo muchísimo. Y hay que ayudar también a ese proceso a todas nuestras compañeras. Yo quería hacer alusión a una situación que generó controversia, y en esto de la interpretación de la paridad, que fue el comentario que hizo el compañero Fernando Pereira en su momento, cuando queriendo incorporar paridad, buscaba una compañera joven y menor de 40, y eso fue un impacto rotundo entre los grupos femeninos. Bueno, esto también había que decir, porque si bien capaz que tienen la mejor intención de cómo incorporar la interpretación de lo que es paridad, lleva a que todavía esas raíces patriarcales están... Antes que responda Graciela y Ivonne, voy a decir que ya que te perdiste, fue cuando recién había terminado el plenario nacional, presentaron 3 candidatos, se le hizo una entrevista y Fernando Pereira dijo eso. Yo te estoy adelantando la historia, más o menos, para que hayas entendido. Y claro, y nos cayeron por todos lados, Fernando Pereira le cayeron. Y todo, toda la prensa y todo. Antes de la opinión de las compañeras, porque tampoco quiero poner a las compañeras en un punto de una respuesta medio difícil. Yo también escuché a Fernando Pereira y ustedes lo han visto en muchos de mis videos, en lo que la reflexión que hacemos muchos hombres es que, a ver, hemos tenido actitudes machistas, hemos tenido actitudes homofóbicas, clasistas, etcétera, etcétera. La cuestión está en reconocer cuando nos equivocamos y entender que el camino está por el entendimiento, el camino está por el amor principalmente. Nosotros, el video que yo hice de la marcha de la diversidad, que fui con mis hijos y todo, le contaba a la gente el amor que se siente ahí, cómo uno se siente aceptado tal cual como es, y creo que el camino está por ahí, romper un poco las barreras que nuestra mente está condicionada precisamente por una estructura de crianza patriarcal que nos conlleva a que nosotros estamos vistos dentro de una mirada como un caballo, y hay que a veces sacarse eso para ampliar. Y bueno, la pifiada puede estar, pero quiero saber la opinión también de las compañeras con respecto a eso. Yo soy profundamente gramsciana, por lo tanto creo que sin cambios culturales no hay revolución. Por lo tanto, conozco a Fernando, he participado con él en el movimiento sindical, sé que no es un machista ortodoxo y que adolece de las recaídas que en general recaen casi todos los compañeros que son nuestro respaldo político y de militancia. Por lo tanto, yo lo que aspiro es a que nuestros compañeros, como lo hicimos nosotros con nuestros hijos, incorporen naturalmente el espacio de la erradicación de este patriarcado. Vos lo decías muy bien, la generación de ustedes ha disminuido en forma sustantiva, si bien no lo ha eliminado en todos los planos, el comportamiento de sus vínculos de pareja, cómo se comparten las situaciones en el hogar, cómo se comparte la crianza de los hijos, y eso es notorio. En la militancia también. En la militancia también, el respeto por el otro, pero en realidad nosotros somos una generación anterior que la militancia nos ha costado divorcios. Nos ha significado cuestionamientos de otras compañeras,
de que éramos malas madres. Sí. Y eso muchas veces venía, y tiene que ver con este proceso educativo, de cuál es el lugar que viene asignado en el rol que nosotros estamos intentando romper. Pero romper en serio, porque la sociedad, somos parte de ella, somos seres pensantes. Y no hablamos solamente del derecho de las mujeres. Nosotras podemos hablar de economía, podemos hablar de política, podemos hablar de agro, podemos hablar de políticas sociales, nosotros podemos hablar de literatura. Nosotras podemos lo que puede cualquiera. La otra vuelta, Graciela, perdóname porque también quiero saber la opinión de Ivonne con respecto a este tema. Pero la otra vuelta estaba mirando un video que qué lindo sería que todo el mundo viera ese video. Contaba todos los descubrimientos científicos, todas las obras de arte creadas por mujeres y que fueron patentadas por hombres, por esta cuestión también de... Entonces, claro, los renombres a nivel histórico en premios Nobel, etcétera, etcétera, siempre hombres. ¿Por qué? Porque la mujer quedaba detrás de esa figura que, como bien decía la compañera, tenemos que en conjunto, hombres y mujeres, romper. Ivonne, quiero saber tu opinión sobre esta cuestión de que estaba comentando la compañera Andrea, de la opinión de... Yo lo opiné desde el primer momento. Fernando se equivocó. Pero se equivocó no solamente con el tema, pero fraternalmente, ¿no? Que algo en algún momento le comenté. Se equivocó en el tema de cómo coloca a la mujer, pero también se equivocó por el tema de colocar con una confrontación mujer y joven, ¿no? Claro. Dos conceptos Claro. estaban sobre la mesa. Por eso, para mí, la transformación es lo que sucede en la sociedad. Es intergeneracional, no hay vuelta, ¿no? Porque se conjuga con la experiencia y el futuro, ¿no? Si cortamos uno de esos caminos, tenemos un problema. Entonces, esa mirada, que es la mirada que tenemos también como izquierda de la construcción de la sociedad, ¿no? Es esa mirada que colocamos. Y es profundamente cultural el tema, y es profundamente un trabajo que debemos de hacer en común, y un trabajo que, si es cultural, debe de ir desde el sistema educativo. Nosotros en un congreso del PIT-CNT, los educadores, pusimos 2003, ¿no? Y nadie lo tomó. Una educación no sexista, decíamos. Una educación que desde el libro, desde la formación y la capacitación, viniera desde otro lugar, no de la concepción actual. Y nos costó, y aún no la tenemos definida pedagógicamente, ¿no? Aunque en las prácticas, por suerte. Exactamente, exacto. Pero hoy, al no tenerlo como una cosa institucional en la educación, te cambia el gobierno y las prácticas cambiaron también. Entonces, es parte del sistema educativo. Yo voy a esto, ¿no? Así como hablamos antes de que tú llegaras con Ivonne, que me tocó hacer la campaña del municipio CH, también me tocó hacer la campaña con Graciela Villar, recorriendo mucha parte del interior, mucha parte del país. Y bueno, te llega la candidatura a ser la presidenta departamental de Montevideo, del Frente Amplio, así como justo con Gabriela, ¿no? Son las dos compañeras que van. ¿Cómo ves la campaña de esta departamental de Montevideo, así como también esa transformación? Porque va de la mano, ¿no? Porque vamos a tener una experiencia de... Yo siempre digo, ustedes dos para mí son las compañeras que tienen la experiencia, ese conocimiento profundo de lo que es el Frente Amplio, porque hoy en día tener el Frente Amplio, de estar adentro, tenés que tener ese conocimiento, tenés que tener esa capacitación y tener también cómo funciona todo el Frente Amplio. A nivel del interior, departamental, coordinadoras y comité de base, para que realmente sea dinámico, sea rápido, sea ágil. No podemos estar 2 semanas esperando si se pinta el muro aquel, si no se pinta. Esa discusión. Bueno, Graciela, contame un poco de esa campaña departamental que otra vez... Intensísima, porque es como hacer la departamental en un mes y no con 4 meses, está complicada, pero creo que es un tremendo desafío. Yo creo y compartimos con Ivonne que el Frente Amplio tiene 2 escenarios simultáneos, que es resistir y rehacerse a sí mismo en un proceso de transformación en el que cuando dialogamos estamos todos de acuerdo. El tema es el 6, cómo nos vamos a poner de acuerdo para hacer esas transformaciones, que es lo que más nos importa, y con quiénes vamos a contar. Y Montevideo pasa a ser la frutilla de la torta.
Montevideo tiene un peso en la estructura del Frente Amplio que es absolutamente mayoritario, tiene el peso macrocefálico de su historia fundacional, de ser el departamento más pequeño y el de mayor peso e incidencia política, tiene una historia que empieza con Tabaré Vázquez para ser la primer capital progresista de América Latina y del Uruguay, y tiene 35 años de matrimonio con Montevideo que necesita renovar sus votos. Y la departamental de Montevideo está muy lejos de ser la mesa política del Frente Amplio Montevideo, sino que se ha transformado en un ámbito de monitoreo de la gestión, pero no de hacedores de política en el territorio. Y bueno, llegó la hora de que Montevideo defina su política, su estrategia, tenga autonomía organizativa, tenga finanzas, tenga propaganda y salga a hacer política. La gestión, lo acaba de demostrar la historia, no garantiza la permanencia en el gobierno, sino que es la política. Y creo que los edificios, las obras, son mudos. Si no hay actores políticos definiendo que esos edificios, como ahora se acaba de inaugurar en Tacuarembó, un hogar estudiantil, donde fue un proceso generado en el gobierno de Tabaré Vázquez. La facultad, la facultad que inauguraron recién. Exactamente, y allí estuvieron los frente amplistas para decir, y ya lo ve, esto lo hizo Tabaré. Y una veterinaria que puso en el cartel bien grande, ¿no? El enano se apropió de eso. Pero De cualquier pero fuera de esa anécdota, claro, a lo largo de estos 15 años, faltó hacer política. Y Montevideo tiene 35 años de gestión frente amplista, de programas de gobierno frente amplista, y necesita salir a hacer política. Porque hoy Montevideo vuelve a tener un escenario igual que tuvo Tabaré en los 90. Tener un gobierno de signo contrario que además intenta recortar los ingresos de esta Montevideo, que es la capital del país y que tiene 500.000 de habitantes. Ya acaban de vender el puerto, las empresas belgas se han quedado con la bandera de soberanía fundacional de este país hasta el 2081. Bueno, los aeropuertos también. Los aeropuertos en otro proceso, pero esto fue entre gallos y medianoche, entre 4 personas. Lo hablamos, ¿Verdad? Tremendamente doloroso, pero pensemos que Montevideo es un departamento que tiene múltiples realidades y tiene una enorme desigualdad territorial. Y esa desigualdad territorial también tiene una enorme desigualdad de frente amplismo en el territorio. Quiero ir a ese tema justamente. Comparto la necesidad de seguir expandiendo el Frente Amplio dentro de los lugares en que somos mayoría y reafirmar también la convicción de los militantes, porque está faltando un poquito de empuje a veces de la gente que nos representa. Pero también el tema de descentralizar un poco y de cuál puede ser la tarea para que compañeros del interior, que son mucho menos y generalmente hay una mayoría del partido opositor, como ellos también pueden desarrollarse con apoyo, porque mi mirada es que están un poco solos y que la competencia que tienen es tremenda y la fuente de acción que tienen está muy limitada por las políticas que vienen ya de lo que es hoy por hoy el oficialismo. Andrea, si me permitís, voy a acotar algo a tu pregunta, que también va para Ivone, porque está relacionada, y esta la hace la gente. Recordemos que pueden seguirnos a través de Seguidores del Foco, es un grupo de WhatsApp, en el 094-159-038, nos escriben ahí, los agregamos al grupo y cada vez que tengamos un invitado, nos pueden hacer llegar las preguntas para que este programa tenga ese acercamiento entre nuestros dirigentes y la militancia que tan importante es. Por ahí la compañera Graciela decía que falta hacer política. Para hacer política es necesario la comunicación, por eso las redes sociales cumplen un papel fundamental en estos tiempos de tanta tecnología. Por eso la pregunta va dirigida hacia usted, Ivone, viene de Ana Ventos y pregunta: ¿por qué solo se hace en las redes sociales actos de Fernando y Gonzalo y de ella no se ve nada? Solo veo de ellos dos. Usted tiene a través de redes sociales, o sea, la pregunta va derecha, no la hice yo, pero la pregunta picante. Ahí tenemos al muchacho que está haciendo señas, ahí se ve. Perdón, antes que responda Ivonne, así. Están reclamando visibilidad en redes sociales. Porque después me dicen, claro, vos conoces a todos. No, tengo la oportunidad también que trabajé con el compañero Alex, un gran compañero que hizo toda una campaña formidable con Ivonne también, con la parte de comunicación, que aprendí un montón.
por eso estoy acá y él está allá, no quiere decir que no aprendí nada todavía, pero por lo menos estoy en un lugar que digo, está bien. Pero sí, es un gran compañero y aparte es así como es el hijo de Ivonne también, es un gran compañero que aprendí muchísimo, tuve una experiencia ahora en comunicación y me gustaría que un día también nos pudiera acompañar después que termine la campaña y que se tome un descanso. Vamos a dejar a Ivonne contestar una, por Exacto. favor, les pido. Esto es un tema muy importante porque es un tema que nos aboca también al programa que sale a través de redes sociales. Entiendo que la militancia, incluso lo hablamos con Rafael en el programa anterior, Rafael no tiene ni idea de Facebook, No, viste que no tenía conocimiento. Luego, Mariana, pregunta si no te estoy igual. Sí, no, él la piloteó, pero también hubieron muchos compañeros y compañeras que pasaron en el programa anterior que reconocían una falencia en redes sociales. Para mí es un pilar fundamental porque han habido actores de la influencia a través de redes sociales que hicieron una parte muy importante para que nosotros también perdiéramos en las elecciones, infundiendo el odio, desinformando a la gente. Con mentiras, ¿no? También desde el interior, porque muchos de esos actores venían desde el interior y obviamente tomaron un protagonismo muy grande en la carencia que nosotros tuvimos en la falta de presencia en el interior y sumado todas las cosas. Entonces, ¿qué visión tiene usted, Ivonne, de esto y por qué hay algunos compañeros o compañeras, en este caso Ana Bentos, que dice que no es tan visible en redes sociales? Me imagino que será Facebook, ¿no? Porque usted Twitter tiene y maneja. Yo tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo una página también. Y no sé, yo manejo y manejan todo el trabajo en base a toda la tarea que se desarrolla. No tengo una red social de manejo confrontativo. Esta es una red social que manejamos de información, de dónde estás, de acercamiento con la gente. Pero, por ejemplo, Gonzalo y yo tenemos Twitter, Fernando no tiene Twitter. Eso te iba a decir yo que manejo Twitter. Acá le vamos a dejar las redes sociales. Tenés que poner un hashtag, ¿viste? A Fernando Pérez para Claro, y es así. Lo que pasa es que la forma de que puedas tener de llegar, nosotros tratamos de llegar de todas las formas posibles. No todo el mundo tampoco maneja las redes. Hay un determinado edad que puede manejar más el Facebook que el Instagram y el Twitter, entonces utilizo el Facebook como una forma de comunicación más larga, junto 2-3 días que pueda tener de las actividades y las voy contando porque la relación es distinta. Tengo canal de YouTube, o sea, hay elementos de los cuales nosotros los vamos manejando según la necesidad. Ahora, hay una red social que la verdad es la que más defiendo, que es la red social con la gente. Y te voy a decir algo más. Generalmente los compañeros tendemos a ir a las capitales o a la departamental. Donde más tienen prisa, y Graciela eso lo sabe, es, no capital a capital. Es en el comité. Sí. Y si el comité está más alejado y está en el medio de la nada, si los hay, porque a veces no los tenemos. Hay de la casa de un compañero. Exacto. O en el garage de la casa de un compañero porque el comité se cerró, pero igual sigue la militancia y lo abren ahí. Ahí te nutrís y te sacás la radiografía del país, que es lo que hicimos durante todos estos meses. Ahí están los planteos, ahí están los dolores, ahí están las alegrías, ahí está la proyección. Y ahí está lo que nos faltó durante estos tiempos. Porque lo mismo que le exigimos y le pedimos a la capital que no tenga esa centralidad tan fuerte, lo mismo pasa en las capitales departamentales. Esa centralidad y no tenés esa mirada más amplia. El FAB fue el promotor de la descentralización con nuestro querido Tabaré en la cabeza. No descentralizamos en los lugares donde instalamos esa descentralización y esos municipios. No hay presencia. Te diría que en el 50-60% del territorio, presencia del Frente Amplio donde vos descentralizaste. ¿Y qué nos pasó ahí? Creció la derecha. Que la derecha, con ese comportamiento de caudillo, con ese comportamiento que tiene,
En esos lugares no hay presencia. Por eso la importancia de descentralizar y tener una mirada territorial atendiendo esas situaciones que son de Perdón que transformación. te interrumpa, porque tocaste un tema que realmente me dolió cuando vimos el conteo de las elecciones y ver cómo perdimos municipios, esto para los dos lados, ¿no? Porque a mí me dolió ver cómo perdimos municipios tan importantes en Montevideo con territorios que realmente eran frente amplistas. Nos pasó en los asentamientos, nos pasó en el municipio de Efe. Sí, claro. Perder el municipio de Efe en Montevideo fue como un mazazo grande al Frente Amplio. Eso te lo voy a decir a ti, cómo recuperar esos municipios, así como perdimos también el CH, el E. Pero también ver también cómo perdimos al interior, pueblos, alcaldes que eran nuestros, perder esos alcaldes del interior y decir cómo podemos perder Bella Unión, por ejemplo. Bella Unión es un territorio frente amplista, entonces decís, algo faltó acá. Por eso voy a las dos puntos. Te toco lo de ti, lo de los municipios que perdimos. Perdimos Rocha. Antes de Una de las terminar, mejores gestiones de la historia. porque justo ya Ivonne estaba haciendo un repaso de eso de la descentralización. Exactamente, por eso yo parece... Claro, quiero aclarar que tenemos un programita con un tiempo determinado, así que esta es la última pregunta de tu parte y vamos cerrando las últimas preguntas. Ah, me censuraste ahora la última No, pregunta. esta es la última pregunta, te aviso porque la el reloj última, manda, no mando yo. Exacto. Una seña antes, yo te decía. Pero lo que pasa es que justo cuando lo iba a decir saltaste ahí, así que bueno. Después fuera del aire lo brindamos. Vamos a dejar responder a la compañera entonces. Bueno, como bien decía Ivonne, el buque insignia del Frente Amplio fue la descentralización en una concepción de distribución de poder y de recursos financieros. Por lo tanto, el tercer nivel de gobierno es el gobierno de cercanía. Ha tenido una dicotomía intelectual. Después que votamos, nosotros como fuerza política dejamos de operar en el territorio y nos ocupamos de lo que pasa en Libia o en Afganistán. Pero nunca es importante lo que está pasando en el territorio donde tenemos el tercer nivel de gobierno. Entonces, volvemos a lo mismo. Si hacemos gestión y no hacemos política, la gestión sola es muda frente a la población, si no hay quien haga la síntesis política. Nos pasa de aquí en la China. A ver, ¿ustedes se acuerdan Irineo Riet Correa? ¿Ustedes se acuerdan el estado que dejó Rocha? ¿Ustedes se acuerdan que los empleados de esos municipios no cobraban más que 500 pesos de vale? Hubo una transformación en Rocha que la puso de punta como punto turístico, como desarrollo de infraestructura y desarrollo de lo que significó la infraestructura educativa en Rocha, lo que significó el plan Ceibal en Rocha. Y acabamos de perder el gobierno. Es decir, la gestión no resuelve la permanencia de proyectos a largo plazo. Es la política. Y nosotras y nosotros reivindicamos la política, porque es el arte de lo posible, pero la política se hace con la gente, escuchando a la gente, cuando la gente nos cuestiona y cuando la gente nos alaba, hacer la síntesis, porque si no hay política, no hay transformación social real. Por lo tanto, Montevideo, perdimos el municipio F, que lo ganamos electoralmente, el Frente Amplio ganó electoralmente en ese municipio, pero perdimos la gestión del municipio. Eso que está hablando de que hubo un territorio que votó, un pueblo frente amplista que votó el Frente Amplio, pero no acompañó al tercer nivel de gobierno. ¿Y por qué? Porque no se hizo política. Porque faltó política. Andrea, una pregunta para las compañeras. Bien, yo quería un poco redondear ese tema de la conciencia con respecto a género, esa comunicación también como los demás y cómo es que tendríamos que avanzar para que esos conceptos nuevos que tenemos como mujeres, como sociedad, lo podamos ampliar. Como hablaba muy bien Ernesto, confío plenamente en los más jóvenes porque ya vienen con otra evolución y con otras generaciones, incluso tal vez nosotras que ya venimos revolucionando un poco eso, transmitimos a nuestros hijos otras cosas. Y en lo que hablaban también del tema político, la barrera también de los jóvenes, que yo veo que en cuanto al poder la tienen los varones jóvenes, por ser jóvenes, pero están bien posicionados los varones adultos o maduros, y nosotras tenemos la doble contingencia, ¿no? El de ser jóvenes a veces y el de ser mujeres también, o sea, no tenemos dónde ganarla.
¿Cómo equilibramos todo ese proceso con un mensaje claro para que la gente que nos está escuchando lo puedan tener? Somos mujeres, pero no somos brujas. Sí, claro. Entonces nos cuesta la bola de cristal adivinar el futuro, ¿verdad? Pero A veces somos brujas. a veces Yo confío en esa intuición. Yo no creo en la bruja, pero que las hay, las Las hay. hay, No lo dudes. sí. No, yo creo que es la síntesis de lo que veníamos hablando desde el principio. La construcción de la paridad no va a ser que se instale el 6, el 7 o el 8 de diciembre y que ya esté todo estructurado de esa manera. Hay que llevar una articulación importante sobre el tema y una participación. Porque eso no se impone. Hay que construirlo, hay que hablar muchísimo, pero hay que concretarlo. Y también el camino del cambio cultural y la formación. Perdonen que insista con el tema, pero las mujeres de Montevideo, de los lugares de la zona metropolitana, tienen distintas posibilidades al resto de las mujeres del país. Y ahí tenemos que ayudar a tener una mirada en común. Lo hablábamos el otro día con las compañeras de la unidad temática, que fuimos los 3 candidatos a hablar con ellas y hacer un planteo. Y es fundamental transformar adentro del Frente Amplio una formación permanente, una formación mirando el norte y el sur del país, incorporando las experiencias que hay de nuestras compañeras mujeres. Hay un retroceso, compañeros, de las mujeres rurales en estos 2 años que son muy fuertes, pero muy fuertes, compañeros. Son mujeres jefas de hogar que no pueden, ya no hablo de entrar a la política, no pueden tener un tiempo de una recreación donde es limitante. Y si hablamos de las mujeres trabajadoras domésticas del área rural, la complejidad es aún mayor. La violencia doméstica es aún mayor. Y nosotros avanzamos, por ejemplo, en un protocolo, ¿no?, sobre el tema de género, de violencia de género en política, pero debemos de avanzar en la violencia permanente que reciben muchísimas mujeres trabajadoras rurales, domésticas, del comercio. Porque ahí también hay un componente de clase. Exactamente. No es lo mismo ser feminista, universitaria, con un trabajo estable, no es lo mismo que ser empleada doméstica en Cerro Largo y trabajar o venir acá empleada con cambio. No es lo mismo. Y si hay algo que aprendí en la campaña nacional, es que a veces los tópicos que levantamos desde Montevideo tienen una difícil traducción en el interior. No se entienden todavía. Esas mujeres necesitan otros apoyos, y lo que no podemos hacer quienes nos consideramos mujeres con perspectiva de género y feministas es elaborar un discurso que no sea entendible por todas las mujeres. ¿Me explico? Sí, a veces se desarrolla un código, un lenguaje que nos es común en determinado lugar. Pero cuando nos trasladamos de Montevideo a Bella Unión, las compañeras de Bella Unión, había cosas que no la entendían. No entendieron la agenda que fue aprobada a lo largo de estos gobiernos, porque en esos lugares hay una opresión patriarcal que todavía es casi feudal, donde el patrón, el dueño de la estancia, ejerce un poderío que está a casi un siglo de diferencia con lo que pueden vivir las mujeres en el área metropolitana, y que en la parte rural la están pasando mal. Entonces, esto de que el Frente Amplio tiene que abrir la cabeza en las múltiples dimensiones que tiene la sociedad a lo largo y a lo ancho del país, y poder no querer extrapolar un discurso que es muy capitalino, pero que es inentendible de Río Negro hacia arriba, sino que tenemos que adecuarlo. Hasta la construcción de un volante. Exactamente. Lo que podemos estar expresando allí no es el mismo pensamiento, o no es lo mismo entendible para el resto. No quiere decir que se hagan las diferencias. Tenemos que construir, ¿no?, ese diálogo, y tenemos que construir esa mirada. Yo supongo que a Graciela y a otras compañeras les pasará lo mismo. Van a salir
importantes compañeras en el interior, presidentas de las departamentales. Estamos seguros de eso. Y hay que estar traduciendo un trabajo en común, no solo mujeres con mujeres, hay que traducir un trabajo en común como una cabeza frente amplista bien amplia, donde este tema sea prioritario, porque van a medir mucho más a las mujeres presidentas de las departamentales que a los compañeros presidentes varones. Porque ahí va a estar una lupa, Exacto, ¿no? sí, Y ahí necesitamos estar todas y todos construyendo esa unidad frente a Por eso hago hincapié siempre en el poder que tienen los medios de comunicación y los medios de comunicación alternativos, como en este caso las redes sociales, como bien decían las compañeras, esto es un trabajo colectivo, es un trabajo de todos. No caigamos en esa cuestión que les pasó de gente del interior que no entendía esa lucha, que se conquistaron a los gobiernos frente amplistas, que quizás fue una lucha más de oficina que de calle. Por eso es importante que recordemos que nosotros le otorgamos las 8 horas al peón rural y después los vemos venir a caballo apoyando al presidente que está ahora. Para que eso no pase, para que no nos vuelva a pasar, nosotros tenemos que ser partícipes de los cambios, partícipes desde el pequeño lugar que nos toque luchar, a veces dentro del Palacio Legislativo, a veces desde una barriada o a veces a través de los medios de comunicación, como en nuestro caso. Por eso tan importante la incorporación de Andrea, tan importante la incorporación de traer compañeras que nos hablen de estos temas que tanto nos importan, de unir también a la juventud, de agradecer a nuestros dirigentes porque que le den de su tiempo a un joven que simplemente hace un programa humilde a través de redes sociales, demuestra la grandeza en la humildad de nuestros dirigentes. Y eso es una lección para todos nosotros, porque ellos tienen entrevistas todo el tiempo por canales tradicionales, los piden de varios lados, tienen agendas ocupadas, y que se tomen ese tiempo para la fuerza militante que intenta dar su granito de arena realmente es digno de admirar. Y por eso mismo los invito a compartir este video en todas las redes sociales, en todas las plataformas, porque el trabajo, compañeras y compañeros, es conjunto. Quiero dar mi última pregunta, si me lo permitís, tratando de tu votación, que te veo como loco. Sí, porque te estás tocando un tema y yo ya me quiero despedir porque sé que me vas a hacer otra pregunta más por el tiempo. Dale. Pero el homenaje que le podemos hacer a Tabaré Vázquez, porque el 6 de A eso diciembre, iba yo también me quiero adelantar porque es una fecha emblemática. El 6 de diciembre se va a tener un año de la desaparición física de Tabaré Vázquez, pero no está acá, está presente. ¿Y cómo hacerle un homenaje? Que el domingo 5 vayamos a votar todos los frentamplistas y todas las frentamplistas explotando esas urnas, cuando él decía en su discurso, van a explotar las urnas frentamplistas, sí, van a explotar las urnas, va a ser una linda elección. Y con compañeras y compañeros que están, la verdad, tienen una experiencia bárbara para mejorar este Frente Amplio, mejorar esta sociedad culturalmente, socialmente, que es lo que decadencia que está faltando en este corazón. Por eso le digo, falta corazón, y cuando falta corazón, falta Frente Amplio. Así que el mejor homenaje es que el domingo vayan a votar, no importa qué candidato, pero que exploten las urnas Frente Amplistas. Bueno, eso mismo, quería hablar de Adán, el 6, hace fecha de nuestro queridísimo Tabaré Vázquez. Así que por último, y ahora sí cerrando, quisiera una breve reflexión de ambas con respecto a la memoria del doctor Tabaré Vázquez. Bueno, fue de las cosas más afectivamente profundas que me tocaron vivir en esta campaña, es tener, después que perdimos, una charla mano a mano. Y por primera vez ahí estuve cerca del Tabaré vulnerable, del que me contó que muchas veces, muchas tardes, se iba a sentar a un árbol, un palo borracho que había en el fondo, con un pañuelo. Y él se preguntaba, y esto me lo decía agarrado de la mano, si realmente había hecho todo lo posible por transformar este país. Si él había dado todo lo que este país precisaba. Si él había sido realmente la persona que los Frente Amplistas querían. Y me dijo, y me voy con dudas. Pero cuídate, flaquita, porque los palos de adentro duelen más que los de afuera. Qué emoción, ¿no? Entonces, creo que... Bueno, está, pero
Sí, No, podés, no pidas Ivonne. perdón. Sí, Si podés, sí, la verdad que nosotros venimos diciendo hace un par de días, en cada cierre de acto, venimos llamando a que nuestros queridos militantes llenen las urnas el 5. Es el mejor homenaje que le vamos a hacer al otro día a Tabaré. Se fue antes de lo que debía irse. Lo precisábamos mucho más. Lo precisábamos como ese equilibrio que tiene un líder, ¿no? Esa mirada que va más allá del hoy, que es eso que le decía a Graciela, en esa charla. Nosotros tuvimos la alegría de que cuando, recuerdan, salió a hacer la salida a cada comité el año pasado. Sí, el pueblo a pueblo, nosotros Exacto. Tabaré con pueblo a pueblo fue mortal. Es así. Y sabía que me llama por teléfono creo que era un domingo, unos días antes de lanzar la campaña del CH. Fue un Y me martes dice- de noche el pueblo a pueblo, no me olvido más. Me dice, el primer lugar que voy a salir va a ser en el municipio tuyo. Dice, vas a hacer algo que muy difícil y te animás. Entonces en el primero que vamos a alargar va a ser ahí. Y se puso a hablar de la descentralización, ¿no? Y hablaba, no en el mismo sentido que decía Graciela, pero dejaba entrever que tenía las dudas si había hecho todo lo que tenía que hacer. Y la verdad que uno se emociona profundamente y creo que fue uno de los días más tristes, la noche esa que nos enteramos que no estaba ya Tabaré, ¿no? Y para mí personalmente, dos pérdidas muy dolorosas que fueron en muy pocos días, la de él y la del querido Enrique Soto, que también se fue. Pero bueno, nos dejaron cosas y esas cosas son de las que tenemos que agarrarnos y mirar el futuro y valorar que tuvimos la suerte de estar al lado, de estar construyendo y mirando ese futuro tan fuerte, tan personal, ¿no? Que a veces uno decía qué dureza, pero en el fondo había una debilidad en ser tan exigente consigo mismo, ¿no? Pero bueno, tuvimos la suerte de estar ahí y aprender y continuar. Bueno, yo primero que nada me quiero sumar a la invitación de todos para ir a votar este domingo. Con respecto a Tabaré, si bien el Frente Amplio ha tenido muchas jornadas donde se ha juntado para festejar muchos triunfos, muchos logros y la alegría efervescente se contagió en muchas ocasiones, para mí me quedó en el recuerdo de todos los actos el último que hizo en La Teja, que en realidad la manifestación de un hombre que dio tanto, con esa visión que tuvo, porque hay muchos de los logros que tenemos incluso en comunicación que vienen de esos grupos de gente con esa cabeza y ese liderazgo, verlo con su propia lucha interna, con un dolor que venía arrastrando de hacía poco tiempo y su propia lucha interna, incluso física y no solo emocional, pidiéndole a todos que no se rindan, a mí me marcó el sentir a la gente la euforia y esa energía impresionante que avasallaba, de gente mirándolo, llorando y por ahí repitiendo no te rindas. Entonces me parece fantástico que este domingo todos puedan concurrir a las urnas, acordarse de los compañeros que van a la presidencia de cada uno tanto nacional como departamental, representar a sus sectores como corresponde, pero no olvidarse de las bases.
Para mí ese momento no fue un momento de pérdida, no perdimos el gobierno, fue parar para seguir andando porque por donde íbamos no íbamos bien. O sea, hay que parar para reconstruir nuestro Frente Amplio y realmente empoderarnos con estos otros cambios donde también la mujer tenga protagonismo, los jóvenes tengan protagonismo y las disidencias tengan protagonismo y sea lo más participativo, solidario y equitativo posible. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Un Graciela. gustazo. Tatán, como siempre, Compañero. Muchas Gracias, gracias. Lester, muchísimas gracias. Y aunque Gracias, el frío compañero. queme, Sí. no te rindas. No te rindas. Un aplauso.